Bien, estamos listos, hermanos, ya, aquí preparaditos desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí en Cartago, para un servicio más, hoy domingo 24 de marzo de este 2021. Siempre decimos las fechas porque uno no sabe en qué año, en qué día usted pueda estar viendo este video, así que estamos ya cerrando este mes de marzo del 2021 acá desde Cartago, en Costa Rica, ¿no? Y listos, dispuestos para escuchar un consejo más de Dios a través de su palabra. Así es que a usted también en el video darle la bienvenida y pedirle que se disponga también. Y juntos, hermanos, como iglesia, pongámonos de pie, vamos a ir a la palabra. Voy a invitarlos que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer un versículo. Primera de Pedro 4:10. Me regalan una amén cuando lo vayan encontrando, hermanos. Primera de Pedro 4:10. Usted también en el video. Si no, ¿perdón? ¿Hoy es 21? Ah, bueno, hoy es 21. Yo pensé que era Primera de Pedro 4:21. No, Primera de Pedro 4:10, pero hoy es 21 de marzo. Está bien. Sí están poniendo cuidado. Esa es una de las viejas tácticas que uno usa para saber si están poniendo cuidado. Primera de Pedro 4:10, hermanos, dice la palabra del Señor así. Amén. ¿Estamos todos? Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y también quería ir a Romanos 14:12. Usted puede ir rápidamente a Romanos 14:12, está más atrás. 14:12. Romanos 14:12. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿no? Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das, Señor, de estar una vez más aquí, reunidos como iglesia, Señor, como miembros de tu cuerpo, en torno a tu palabra, Señor, con el oído atento, Señor, y para poder escuchar, no oír solamente, sino escuchar con inteligencia, Señor, con entendimiento, que lo que hoy oigamos, Señor, podamos recibirlo, asimilarlo, hacerlo parte de nuestra vida, Señor, y que no se convierta en un mensaje más, sino que se convierta en un consejo tuyo, Señor, y los consejos están para escucharlos, y no solamente escucharlos, sino atenderlos, Señor. Así es que te damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias por la iglesia, por cada persona en el video que nos acompaña en este día, Señor. Una bendición especial para cada uno de ellos, Señor. Y de parte nuestra, disponernos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, entonces se acomodan, un poquito de agua no cae mal. Bien, vamos a desarrollar este tema. Le hemos puesto ahí en el Facebook, en YouTube, cuando usted busque este video. Básicamente vamos a estar hablando del principio de la mayordomía, ¿no? O sea, responsables de todo, dueños de nada. Ese es el principio de la mayordomía. Pero antes de entrarle al tema, bueno, hay tres elementos en nuestra vida cristiana, hermanos, que nosotros debemos manejar. Hay muchas cosas que debemos manejar en nuestra vida cristiana, pero básicamente, y todo está aquí en la palabra, pero básicamente tiene que ver con que nosotros tengamos bien claro de dónde venimos o cuál es el origen nuestro, de dónde venimos, cuál es el propósito de vida que tenemos y cuál es nuestro destino final. Son tres cosas que tenemos que manejar claramente, ¿no? Tenerlas bien claro. ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Y cuál es mi destino final? Ahora, todos nacemos con un propósito, es indudable. El Señor nos ha creado a nosotros con un propósito definido. Ahora, lo que pasa es que hay mucha gente que muere sin lograr su propósito. ¿Sabe por qué? Porque nunca supieron cuál era el propósito. Nunca lo supieron. Vivieron una vida sin preocuparse de realmente para qué estoy aquí, qué espera Dios de mí o qué puedo esperar yo de Dios, sino que más bien vivimos a veces la vida en medio de afanes, angustias y tratando de cumplirle expectativas a otros, tratando de hacer feliz a otros, y muchas veces no nos preocupamos
por qué es lo que nosotros sentimos, qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que nosotros ocupamos hacer, cuál es nuestro propósito, por qué estamos aquí. Es algo que muchas veces la gente o uno mismo no se pregunta y por eso a veces uno muere sin cumplir el propósito de vida. Pero acabamos de leer 2 versículos donde la Biblia nos hace énfasis en que sea como sea, todos los que estamos aquí, usted en el video, todos vamos a dar algún día cuentas a Dios. Amén. Y como acabamos de leer en el versículo, ¿cuentas de quién? De uno. Yo no voy a dar cuentas de Melissa, ni mucho menos de Rosaura. Digo de Rosaura o de Rose, de nadie, ni de mi esposa, ni de mis hijos. Yo voy a dar cuenta de ellos, yo voy a dar cuenta de lo mío. Ahora usted irá pastor y entonces la familia y la gente no es responsabilidad de uno, sí, pero yo voy a responder por lo que yo haya hecho por ellos, pero no lo que ellos hayan hecho. ¿Estamos claros en eso? Recuerde que la palabra dice que ni el hijo muere por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo, ¿ah? Entonces cada uno va a responder allá, que dice la palabra también ahí en 2 Corintios 5:9 que todos vamos a morir, amén. Y es necesario que cada uno de nosotros, ¿qué? Comparezca, ¿dónde? Al tribunal de Cristo, amén. ¿Para qué? Para que responda por lo que hizo mientras estaba, ¿dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué quiere decir eso? Para que respondamos por lo que hayamos hecho mientras estuvimos vivos. Porque ya cuando uno muere, ya, ¿qué va a hacer? Ya uno está muerto, ¿no? Ahora que estamos vivos es que tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Por eso es que debemos saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que lo hagamos. Parte del propósito de vida, ¿amén, no? Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Porque ya cuando uno se muera ya no va a poder ser hallado. Pues ahora que hay tiempo, va a haber un tiempo, acuérdese, en el que no va a haber tiempo. Va a haber un tiempo en el que no va a haber tiempo. Entonces eso lo tenemos que tener completamente claro, ¿no? Entonces, en línea lo que estamos hablando de esto de la mayordomía, que en otros pasajes se nos puede llamar también como no solamente mayordomos, en estos que leímos nos decían que somos ¿qué? Administradores. En otros pasajes se habla de que somos dispensadores. Todo eso tiene que ver con ¿qué? Con administrar, con ejercer ese principio de la mayordomía, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es un mayordomo, no? ¿Qué es un mayordomo? Pues aquel que generalmente el dueño de algo pone, ¿para qué? Para que le cuide, para que le administre, para que le haga producir, ¿no? Los mayordomos o los administradores por lo general tienen cierta voz de mando, ¿cierto? Tienen jerarquía. O sea, ellos pueden tomar decisiones, pero al final, ¿sabe de qué no se salvan? ¿De qué? De que tienen que dar cuentas. ¿Amén o no? Tienen que dar cuentas. Entonces, imaginen que la palabra mayordomo en hebreo dice que es una palabra que dice sar, S-A-R, sar en hebreo, que significa aquel que está a la cabeza. Eso significa la palabra mayordomo en hebreo. Y obviamente en griego están todas esas definiciones que les di ahora de administrador, dispensador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya lo han escuchado ustedes aquí o varias veces que lo hemos dicho, que el principio de la mayordomía es lo que les dije ahora, que somos responsables de todo, pero ¿qué? Nada es de quién, nada es nuestro, amén, nada es nuestro, pero aún así somos responsables. Ahora, y esa siempre se presenta en la relación entre el señor, el amo y el siervo, el mayordomo, el jefe de una compañía y sus gerentes que pone para que administren. Entonces siempre hay esa relación. Ahora, si lo que nosotros vivimos no es nuestro, ¿de quién es? Bueno, la palabra obviamente, hay muchos versículos que lo hablan. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las riquezas, sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces, todo lo que tenemos, ¿de quién es? Del Señor, ¿cierto que sí? Todo es de Él, amén. Nosotros estamos aquí como ¿qué? ¿Como qué? Como administradores, como mayordomos, que es lo que estamos hablando hoy precisamente, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar hablando, y además no es algo ajeno. Acuérdese, el presidente de aquí por lo menos, y de todos los países, yo creo,
presidentes, ministros, en algún momento tienen que ir ¿a qué? A rendir cuentas. ¿Por qué? Porque ese periodo de poder que tienen es algo que se les ha dado de manera ¿qué? Prestada, temporal, para que administren. Y tienen que ir a rendir cuentas de los dineros públicos, porque se supone que el dueño de todo, ¿quién es? Y digo se supone porque nunca es así, pero ¿quién se supone, hablando de presidentes, ministros, alcaldes, quién se supone que es el dueño de todo? El Estado, pero ¿el Estado quién es? Supuestamente el pueblo. Nosotros somos, en buena teoría, los que deberíamos tener las decisiones de decir, hizo un buen trabajo, hizo un mal trabajo va para afuera, pero no podemos, ¿cierto que no? Porque nunca ha pasado así. Ahora, en las empresas pasa lo mismo, ¿no? Por lo general a la gente que maneja la plata, a los de finanzas, les hacen arqueos, auditorías para ver cómo están manejando la plata, ¿cierto que sí? Y si hay faltantes, si hay fraudes, si hay todo eso, la gente puede ir a la cárcel, o sea, el pago puede ser lamentable. Entonces siempre ha existido eso de rendir cuentas, es muy importante. Ahora, en la parte espiritual no nos salvamos de eso. Recuerde, Dios nos ha dado muchísimas cosas de las cuales nosotros somos responsables, pero que no es nuestra, ¿no? Nos ha dado el perdón, nos ha dado misericordia, nos ha dado gracia, nos ha dado una familia, un trabajo, una iglesia, un ministerio, un llamado. Nos ha dado tantas cosas, nos ha dado nuestro cuerpo, que ahorita lo vamos a ver también, ¿no? Bien, entonces, para nosotros ser buenos mayordomos, o un mayordomo en general, pues uno debe conocer ciertas características de los mayordomos. ¿Qué deberían hacer? Porque si nosotros somos mayordomos y vamos a tener que dar cuentas, mire que en el versículo que leímos dice, ministrelo a los otros como ¿qué? Como buenos administradores. Entonces el Señor no anhela que usted y yo seamos administradores, sino que seamos ¿qué? Buenos administradores. De eso se trata, ¿no? No nos conformemos con administrar nada más, sino que seamos buenos administradores, que los resultados que demos sean buenos, ¿no? Entonces, lo primero que un mayordomo debe hacer para hacer bien su trabajo, ¿sabe qué tiene que hacer? Tiene que ser una persona agradecida. ¿Amén o no? Si uno no agradece lo que le dan, aunque no sea nuestro, pero que le dan esa responsabilidad, si uno no es agradecido, uno nunca va a cuidar aquello por lo cual está agradecido. ¿Amén o no? ¿O no les ha pasado a ustedes que a veces uno le sube un taxi, usted también en su país, y dice taxi porque es que nosotros los colombianos tenemos cierto problema con la X, en Colombia decimos taxi, así, ¿no? Paréntesis, la última vez que yo fui a Colombia me recogió un cuñado y cuando dicen, no, mira, si no viene tu hermano pedimos un taxi. Entonces cuando yo lo escuché dije, wow, estoy en casa. Acá siempre ¿se acuerdan que en la radio el pastor me vacilaba con los mensajes de texto? Pero bueno, entonces ese es otro tema, ¿no? Entonces cuando uno agarra un taxi que no es, la persona lo maltrata, uno dice, wow, ¿por qué tratará el carro así? Dice, ay, como no es mío. ¿Cierto o no? Hay gente que es así, como las cosas no son de uno, entonces maltrates a eso, ¿no? ¿Para qué lo voy a cuidar? No todo el mundo es así. Entonces lo primero que un mayordomo debe hacer es ser agradecido. Nosotros como mayordomos de Dios tenemos que ser agradecidos con las cosas que Dios nos ha dado. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que el ser humano no es agradecido. Nosotros somos malagradecidos por naturaleza. Nacimos siendo malagradecidos. ¿Y qué es ser malagradecido? Cuando uno no valora o no atribuye a alguien cuando alguien ha hecho algo por ti. Eso es ser malagradecido. Entonces por eso la Biblia nos dice, no descuiden una salvación tan grande. Valórenla. Mucha gente no valora la salvación porque como no les costó nada, es que dice que la salvación es gratis. Y usted sabe que las cosas que son gratis, ¿qué pasa? La gente no las valora. ¿Acuerdan cuando David iba a hacer el templo, que le iban a regalar el terreno? Y dijo, no, a mí no me regalen nada. Yo para Dios no quiero nada regalado. A mí las cosas del Señor me tienen que costar. ¿Amén o no? Entonces, hay que ser agradecidos. Es lo primero, hermanos, ser muy, muy agradecidos. Y les digo, pues obviamente eso no hace parte de la naturaleza del ser humano. Les contaba antes de que empezara el video una anécdota ahí, una historia con Jesús y los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Que obviamente los sanó y solo uno vino a darle la gracia. Entonces él dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿Cómo es posible que uno haya venido nada más? Porque el Señor sí está, aunque ustedes digan, pero Dios no necesita que yo esté ahí dándome golpes de pecho agradeciéndole. No, tal vez no lo necesita, pero Él no lo hace por Él, lo hace por ti y por mí, para que nosotros podamos ser expresivos, ser agradecidos. ¿Cuántas veces no hemos recibido cosas de Dios y a lo mejor Él se ha quedado esperando a que nosotros nos devolvamos como aquel leproso a decirle a Dios, gracias Señor, gracias, estoy agradecido contigo por todo lo que me has dado, Señor, y más agradecido todavía
por lo que no me has dado, porque por algo no me lo has dado, Señor. ¿Me entiende? Entonces, ahora, en medio de la bonanza, como les he dicho varias veces, es muy fácil ser agradecido, pero una persona agradecida se mide en medio de ¿qué? De la adversidad, hermanos. Entonces, un buen mayordomo tiene que ser agradecidos, hermanos, agradecidos. Ahora, voy a pedirles que vayan, ¿sabe a dónde? Que yo digo, en Dios no hay casualidad porque ni nos pusimos de acuerdo, ¿no? Vayamos todos al Salmo 100, hermanos. No nos pusimos de acuerdo, Katia, ¿cierto o no? Porque es que ahorita que la hermana Katia está en la oración, se refirió al Salmo 100 también. El Salmo 100 es un salmo de agradecimiento, y ahí hay algunas pautas importantes en qué deberíamos basarnos nosotros, ¿para qué? Para ser agradecidos. ¿Por qué es bueno ser agradecidos? Porque un mayordomo, si no es agradecido, no va a hacer bien su labor. Dice el Salmo 100, dice exhortación a la gratitud, y hay varios tips ahí que quiero que los hagamos. Por ejemplo, dice, el primer versículo dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, ¿no? Cantar alegres. Acuérdense que varias veces lo hemos visto, que el pueblo de Dios es un pueblo que se caracteriza por ser un pueblo alegre, un pueblo que canta, un pueblo que alaba, ¿no? Entonces, mire que la palabra, cuando dice toda, ¿no? La palabra cantar en hebreo es toda, ¿y sabe qué significa? Levantar la mano. Cantar en hebreo es toda, significa levantar la mano, o sea, levantar las manos. Cuando uno levanta las manos a Dios, ¿sabe qué significa levantar las manos? Rendirse, ¿no? Por eso cuando usted lo van a atracar, usted lo primero que hace es levantar las manos. No, me rindo. Entonces, levantar las manos a Dios es que me rindo a ti, Señor. Te doy toda la honra, toda la gloria, te canto, te alabo por lo que tú eres, por lo que tú has hecho, Señor. Entonces, el pueblo de Dios debe ser un pueblo que debe cantar alegre. Amén, hermanos. Cantar alegres, eso es lo primero, cantar. Entonces, la próxima vez que usted esté en una alabanza, en una oración, cante alegre. Exprese por medio de su alabanza su agradecimiento. Después dice, servir a Jehová con alegría. Amén. Servir a Jehová con alegría. No es un secreto, hermanos, que el crecimiento nuestro lo da ¿qué? El servicio. ¿Usted quiere ser grande? Póngase a servir. ¿Acuerdan? Los discípulos le dijeron, Señor, yo quiero ser el más grande de todos. Dice, bueno, entonces conviértense en el más pequeño de los siervos. Servir, hermano. Pero dice ahí, no solamente dice ahí servir, dice servir ¿qué? Con alegría. Hay que servir con alegría. Si usted comienza a servir con alegría y con el tiempo va viendo que la alegría se le va yendo y más bien el servicio se está convirtiendo en una carga, usted ya no está sirviendo, usted ya no es un siervo. ¿Por qué? Porque si usted sirve y es una carga, esa carga se convierte en tristeza, en obstinación y deja de ser una bendición, porque las bendiciones de Dios, ¿qué pasa? No añaden tristeza. Amén. Entonces hay que servir ¿cómo? Con alegría, hay que servir con alegría. Y después dice, venid ante su presencia ¿cómo? Con regocijo. Y dice venid, no dice que Dios va a ir donde tú estás, no, dice venid. Yo creo que todos estamos convencidos de que la presencia de Dios está aquí, amén, hermanos. Por eso estamos aquí, amén. Y si la presencia de Dios está aquí, entonces hay que venir a la presencia de Dios, pero hay que venir con regocijo. Entonces no puede ser que uno se congregue por costumbre o porque lo llevan jalado o peor, porque lo llevan amenazado, ¿me entiendes? No, hay que venir a la presencia de Dios, pero hay que venir con regocijo. ¿Qué más dice? Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, tenemos que reconocer que Dios es Dios por todo lo que conocemos de Él, amén. O sea, es que sobra yo que les diga para qué vamos a reconocer que Él es, por eso lo alabamos y le adoramos, ¿no? Y después dice, y entrad, ¿qué dice? Por sus puertas con acción de gracias. Obviamente agradecidos siempre por lo que Dios ha hecho, ¿no? Dice, alabarle, bendecir su nombre. ¿Y sabe por qué hay que hacer todo eso? Por lo que sigue. Porque Jehová es bueno, amén, hermanos. Hace un rato cantábamos, bueno es Dios, siempre es fiel. Dios es bueno, amén, hermanos. O por lo menos hasta el día de hoy podemos decir que Dios ha sido bueno. ¿Lo seguirá siendo? Claro que sí, pero ¿de quién depende? De nosotros. Depende de nosotros. Ahora, pastor, ¿usted me está queriendo decir que el que Dios siga siendo bueno depende de mí? No, Él siempre va a ser bueno, pero la bondad de Dios se va a reflejar o se va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros si es que nosotros permanecemos en Él. Amén. Y después dice, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es fiel, hermanos, y es misericordioso.
Pero acuerde que la misericordia de Dios se activa ¿con qué? Con el arrepentimiento, ¿no? La misericordia de Dios. Y dice, y su verdad por todas las generaciones. O sea, Dios es inmutable, Él no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, mire, ahí en ese Salmo 100, que es una exhortación a la gratitud, hay unos tips muy buenos para que nosotros seamos personas, ¿qué? Agradecidas. ¿Y por qué es bueno que seamos agradecidos? No solamente porque eso agrada a Dios, sino porque es parte de la mayordomía. Para que hagamos una buena mayordomía tenemos que ser agradecidos, hermanos. ¿Estamos o no? ¿Amén o no? Bien, por un lado el mayordomo tiene que ser agradecido, ya lo tenemos claro. Sigamos avanzando. Por otro lado, un buen mayordomo, ¿sabe qué tiene que ser? Tiene que ser responsable. Uno no va a poner a un mayordomo o a alguien que le administre algo si uno sabe que esa persona es irresponsable, ¿cierto que no? O si es insensato, o usted no va a poner en un cargo de confianza a lo que la Biblia llama una persona de doble ánimo, que es inconstante en todo, que una vez está arriba y otra vez está abajo, que una vez te cumple, otra vez no. No, un mayordomo tiene que ser responsable. ¿Qué es la responsabilidad, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué es una persona responsable? Una persona responsable es aquella que hace lo que tiene que hacer. Eso es responsable. La responsabilidad no tiene nada que ver con la edad. Uno dice, es que entre mayor sea la persona más responsable. Falso. La responsabilidad tiene que ver con ¿qué? Puede ser con el compromiso, que es muy ligado, pero si la responsabilidad no tiene que ver con la edad, ¿sabe con qué tiene que ver la responsabilidad? Con la madurez. Con eso sí. Por eso usted puede ver muchachos de 13, 14, 15, 18, 20 años, jóvenes, pero que son muy responsables porque son maduros. Y así puede ver usted personas de 40, 50, 60 años que son maduros, son maduros en edad, pero son irresponsables porque aquí son niños todavía. Por eso usted a veces ve mucha persona mayor, adulta mayor, haciendo tonteras de joven. ¿Por qué? No han madurado, no pasaron de ahí. ¿Amén o no? Entonces, hay que ser responsable. Ahora, sabiendo eso, de que un buen mayordomo es responsable, nosotros tenemos que tener en cuenta algo que la palabra también lo expresa y lo deja ahí claro, que dice que al que más se le da, más se le exige. ¿Amén o no? Eso lo tenemos claro. Lucas 12:41 dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Amén o no? Nosotros tenemos un principio en la iglesia también que dice que dice que el conocimiento engendra ¿qué? Responsabilidad. Entre más conocimiento tengamos, más responsabilidad tenemos sobre los hombros, ¿no? Usted agarra a una persona neófita. ¿Usted sabe qué es un neófito? Un neófito es una persona recién sembrada, ¿no? Eso es un neófito, recién sembrado, alguien que se ha convertido hace muy poquito, que apenas está avanzando en la palabra y conociendo al Señor. Entonces, se le exige poco. ¿Por qué? Porque tiene poco conocimiento. Ahora, si usted es una persona que ya lleva años en la iglesia, escuchando palabra, comiendo, tienes mucho conocimiento, a ti se te va a demandar más. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Que dice que el reino de los cielos es como un hombre, un señor de algo así que vino y agarró a 3 sirvientes y a uno le dio ¿cuánto? 1 talento, 3 talentos, 5 talentos, y se los dio, se los encomendó, dijo que se iba a ir y después iba a venir a pedirles cuentas. ¿Se acuerdan? Y se los entregó así, 1, 3, 5, y dice la palabra que se los entregó, ¿de acuerdo a qué? A sus capacidades. No todos tenemos la misma capacidad. Algunos pueden aguantar más responsabilidad que otros. Amén. Ahora, ¿el Señor lo sabe? Claro que lo sabe. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo también? Pablo decía, yo quisiera que todos fueran como yo. Pero no, cada uno tiene su propio don que le ha sido otorgado. Amén, hermanos. Entonces, cada uno tiene su capacidad. Recuerden, nosotros no estamos llamados a hacer lo imposible. Nosotros no estamos llamados a hacer lo que no podemos hacer, y menos en las cosas de Dios. Cuando Dios es consciente, Dios no nos va a dar más carga de la que podemos soportar, ni nos va a exponer a mayores tentaciones que no podamos resistir. Amén, hermanos. Pero lo que sí estamos llamados es a hacer aquello que sí sabemos que podemos hacer, y aquello que yo creo que la mayoría somos conscientes en que hay cosas que podemos hacer y que no hemos hecho. Amén, hermanos. Eso lo tenemos que tener completamente claro. Algunas de las responsabilidades que tenemos, y quería yo basarme en el libro de Juan. Si quiere, vaya conmigo al libro de Juan, al Evangelio de Juan.
capítulo 1, que Juan nos marca ahí a un camino importante. Recuerde que el Evangelio de Juan empieza con toda la historia de Juan el Bautista, ¿no? El pueblo judío estaba pasando una época dura ahí. Ellos estaban siendo sometidos. Es exactamente la misma historia que vivía el pueblo cuando estaba en Egipto. Siendo esclavizados, siendo sometidos, y ellos clamaban por un libertador. Al final el Señor atendió ese clamor. Vino Moisés, los liberó. ¿Se acuerdan de esa época? Ahorita era casi lo mismo, pero muchísimos años después. Ahora ya no era los egipcios, sino era el pueblo, era el imperio romano. Y ellos también lo mismo, clamaban por un salvador, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Ahora, obviamente es otra historia que no es lo que vamos a enseñar, de que después vino el Señor y no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban a alguien con látigo y Él vino con palabras de amor. Lo esperaban en un caballo blanco y vino ¿qué? En un burrito, cosas de esas, ¿no? Pero bueno, el caso es que es la historia de Juan y a Juan le tocó algo bien interesante. Entonces, por ejemplo, en Juan 1:19, que se habla del testimonio de Juan el Bautista, hay varias cosas ahí que Juan nos deja, que debería marcar en cada uno de nosotros ciertas responsabilidades como mayordomos de Dios, como administradores de Dios. Entonces, apoyémonos en el testimonio de Juan el Bautista. Versículo 19 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Imaginen ustedes si los sacerdotes estaban inquietos de saber quién es ese. ¿Quién es ese? ¿No les parece a ustedes que entre tanta gente que había y ellos enfocarse en Juan el Bautista y decir, pero ¿quién es ese? ¿Sabe qué es una de las responsabilidades que tenemos nosotros basados en eso que le pasó a Juan? Nosotros estamos llamados ¿a qué? A marcar la diferencia, a ser diferentes, a que alguien de pronto se pregunte y dice, pero ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Entonces Juan comenzó en la parte de su testimonio a hacerse notar, ¿no? Los fariseos estaban obviamente inquietos por él y comenzaron a decirle, bueno, ¿ese qué es lo que está haciendo? Es un hombre distinto, es un hombre que marca la diferencia. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo no va a ser distinto, pastor? ¿No ve cómo me vestía? ¿Y no ve lo que comía? Que comía langosta, pero no la langosta de mar, sino los grillos que le llaman, ¿no? Pero no era lo que comía, lo que llamaba la atención de los fariseos, era lo que él hablaba, lo que él decía. ¿Entienden? Entonces, ¿quién es ese? Entonces, Juan no pasó desapercibido, marcó diferencia. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos la responsabilidad de responder cuando nos pidan cuenta, ¿sabe qué es? Que nosotros hayamos sido personas diferentes. El pueblo de Dios fue un pueblo que Dios escogió, ¿para qué? Para que sea un pueblo particular, un pueblo diferente. Ahorita lo que estamos viendo es todo lo contrario. Ya el pueblo de Dios se ha camuflado en las cosas mundanas y muchas cosas mundanas se han instalado en las iglesias, entonces ya uno no sabe quién es quién. Varias veces les he dicho, usted agarra un muchacho cristiano y uno que no es cristiano y usted no sabe cuál es cuál, porque se visten igual, hablan igual, ninguno de los dos sabe nada de la palabra. Entonces no se sabe quién es quién, ¿entiende? Eso no debería ser nosotros como mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha dado. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A marcar diferencia. Por eso el Señor nos compara con la sal, que marca la diferencia, la luz, que marca la diferencia. Amén, hermanos. Entonces, Juan el Bautista fue una persona diferente, ¿no? Versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Imagínense con las personas que lo comparaban, ¿no? A Juan el Bautista con Elías, y le decían, inclusive, ¿acuerdan que le decían que si él era el Mesías? Imagínense el calibre de comparaciones, ¿no? No le decían a Juan el Bautista, no le dijeron, oye, ¿tú eres hermano de Barrabás? ¿Cierto que no? No, lo compararon con gente de calibre. ¿Por qué? Por el testimonio que estaba dando él. Entonces nosotros estamos llamados a eso, ¿no? Y que nosotros obviamente cuando le dijeron, ¿tú eres el profeta que debe venir? Y dice, no, yo no soy. De una, él dijo, yo no soy. Porque había algo que caracterizaba a Juan el Bautista, hermanos, y es que él predicaba ¿de quién? De Cristo. A él no le interesaba que lo conocieran a él. Los fariseos estaban interesados en saber quién era Juan el Bautista, pero a él no le interesaba eso. A él lo que le interesaba era que la gente supiera quién es Cristo. Amén. De hecho, él a sus discípulos los instruía así y los tenía preparados. Si ustedes se acuerdan la escena del bautizo de Jesús, cuando él llegó dijo, ahí está el Cordero, ahora sí síganlo a él, porque yo tengo que menguar para que él crezca. Amén, hermanos. De eso se trata, ¿no? Sigan al Cordero de Dios, les dijo, ¿no? Entonces, es otra responsabilidad que tenemos, que nuestra vida, nuestra accionar, sea como una flecha que señala ¿a dónde? A Cristo, para que la gente siga ¿a quién? A Cristo.
¿Se acuerda? Uno como líder, los que somos líderes o los que podamos llegar a tener gente a cargo, llega un momento en que uno lo que hace es tender un puente entre Dios y la gente, ¿no? Para que la gente se agarre de la palabra, pero llega un momento en que uno quita la mano y que la gente siga agarrada de la palabra, amén. De eso se trata, eso es lo que hizo Juan el Bautista, venir a hablar de Cristo, ¿para qué? Para que la gente conozca a Cristo, y cuando Él apareció, salió de escena, porque a Él no le interesaba eso. Entonces nosotros, nuestra vida tiene que ser como una flecha que señale hacia dónde, hacia Cristo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Más abajo, ¿qué se me hizo? Cerré el... Juan, ¿qué fue que les dije? 1, ¿no? Pero estoy en el capítulo 1, que cerré la Biblia y se me fue. Bueno, entonces más adelante en el versículo, ¿en cuál iba? En el 21. Y le preguntaron, ¿quién eres tú? Bueno, no soy. Entonces, después más adelantico le dijeron, pues, entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Mira, el versículo 23 dijo, ¿yo soy qué? La voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, ¿no? Entonces, algo que nosotros tenemos responsabilidad también, como lo que hizo Juan ahí, dijo, no, ¿quién eres tú? Dice, no, yo simplemente soy la voz que clama en el desierto, que anuncia a aquel a quien debe venir. Nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de ser ¿qué? La voz de Dios. ¿Amén? Nosotros hemos sido llamados ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado. Nosotros hemos sido llamados ¿para qué? Para pregonar el evangelio. Hemos sido llamados ¿para qué? Para predicar el evangelio a toda la gente. Amén, hermanos. Esa es una responsabilidad que tenemos. Ahora usted dirá, pastor, pero yo no soy predicador. Bueno, entonces predica con testimonio. Dice la palabra que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, y si es necesario hay que hablar. Entonces dice, ¿cómo? ¿Se puede predicar sin hablar? Claro. Es más, a veces se predica más con la forma de ser que con las palabras, ¿no? Hay gente que habla muy lindo, pero fuera de cámaras es un desastre, ¿no? Entonces a veces es mejor lo que uno hace. Las cosas de Dios se miden más por lo que uno hace que por lo que uno dice, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Y en el versículo 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues entonces bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, y este es el que viene después de mí, el que no es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, ¿no? Eso dijo Juan el Bautista. Entonces, ¿qué otra cosa? Nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, tenemos la responsabilidad de ¿qué? De servir al Señor. Hemos sido capacitados para eso. Juan fue capacitado aún desde el vientre. ¿Para qué? Para que hiciera eso que estaba haciendo, anunciar el camino, preparar la senda, bautizar, llamar al arrepentimiento, mientras venía el otro que bautizaba en espíritu. Estaba capacitado para eso. Nosotros estamos capacitados. Cualquiera podría decir, pastor, pero ¿capacitados en qué? Yo no soy predicador, yo no soy teólogo, yo no soy evangelista, yo no soy maestro. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros tenemos al Espíritu de Dios, amén. Y ya solo eso nos capacita, ¿para qué? Para dar testimonio. Entonces nadie se puede quitar eso. Nadie. Si uno les preguntara a usted o a alguien aquí, levanten la mano los que tienen un ministerio. ¿Quién tiene un ministerio aquí? Todos, ¿cierto? Ustedes porque la saben, ¿no? Todos tenemos un ministerio. Dice que nosotros hemos recibido el ministerio de la ¿qué? De la reconciliación. Todos. Y cuando le pregunten, ¿usted tiene un ministerio? Claro, ministerio de la reconciliación. No crea que el ministerio es solamente tener una iglesia, un púlpito, un grupo de evangelismo, nada, o sea, una campaña misionera. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Estamos, hermanos? Entonces, un buen mayordomo tiene que ser agradecido, tiene que ser responsable, ¿no? Pero para ser agradecido y responsable nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de aquello que nos ha sido encomendado. Nadie va a cuidar lo que no valora ni lo que no conoce. ¿Amén o no? Ahora, ¿de qué daremos cuenta, hermanos? ¿De qué vamos? Usted me dice, pastor, pero usted dice que vamos a dar cuenta, pero póngame unos ejemplos. ¿De qué vamos a dar cuenta? Bueno, le voy a dar unos. Dice la palabra en Gálatas 2:20, que en el momento en que nosotros le entregamos la vida a Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que responder ante el Señor cuando nos pida cuenta es por nuestra vida, por lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, lo que hemos recorrido, cómo hemos llevado esa vida, porque en algún momento dice que cada uno de nosotros debería vivir como es digno de un hijo de Dios. Amén. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo vive un hijo de Dios? Bueno, ahí está la palabra. Entonces tenemos que responder por nuestra
vida. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué más tenemos que responder? Por nuestros cuerpos. Por nuestros cuerpos. Toda la gente que dice es que el cuerpo es mío, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Pues no, el cuerpo no es nuestro. Nuestro cuerpo ha sido ¿qué? Comprado. Y cuando alguien compra algo, tiene derecho sobre eso, ¿no? En el momento que uno le entrega su vida a Cristo, nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu. Y vamos a tener que dar cuenta de él. Amén. Eso lo tenemos que tener completamente claro. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces vamos a tener que dar cuentas por nuestro hogar, por nuestra familia, por la gente en la cual tenemos responsabilidades. Hay que proveer para la casa primeramente, ¿no? Hay gente que está más preocupada por proveer en otros lados. A veces a uno le dicen, pastor, mire, estas historias se oyen en otras iglesias, ¿no? En otras, aquí no, porque nosotros no tenemos esa costumbre. Pastor, es que ¿qué hago? ¿Pago la boceta del chico del colegio o doy el diezmo? ¿Qué hago? Ahora, en otras iglesias, ¿sabe qué les dicen? Del diezmo, porque si no roba a Dios. ¿Cierto que sí? No, la palabra lo que dice que hay que proveer primeramente para su hogar, porque es peor que un incrédulo. ¿Me entiende? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Vamos a dar cuentas de que hayamos sido buenos proveedores de nuestras casas, en la medida en que obviamente podamos hacerlo. Entonces tenemos que responder por nuestra familia, hermanos. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿De qué más tenemos que dar cuenta? De nuestro tiempo. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? Vea, el tiempo es algo que se va así, pero volando, ¿ah? Y la Biblia dice, aprovechenlo, porque cada vez los días son más malos. Hay que aprovechar el tiempo, hermanos. Hay que hacer las cosas que tenemos que hacer, pero no dejemos de hacer las otras. Invertamos tiempo en lo natural, invertamos tiempo en lo espiritual. Demos cabida a lo uno y a lo otro, porque las cosas tienen que ir en paralelo. Amén, hermanos. Entonces, esas son algunas cosas de las que tenemos que dar cuenta, pero quería enfocarme más en estas dos que vamos a ver, que dice la palabra de Dios en Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una de las cosas que vamos a tener que dar cuentas, hermanos, ¿sabe qué es? Del evangelio que se nos ha sido dado. Pero ojo que ahí no dice que uno no debería avergonzarse de ser evangélico, sino avergonzarse del evangelio, porque puede ser que a nosotros nos resulte muy fácil decir, yo soy cristiano, yo soy evangélico, pero nos da vergüenza compartir la palabra, nos da vergüenza dar un consejo a la luz de la palabra, ¿me entiende? Ahí dice, no nos avergoncemos del evangelio, o sea, nosotros es algo que se nos ha sido depositado a nosotros para que hagamos un buen uso de él, para que lo llevemos, para que, como decía Pablo, esto que yo recibí, esto que yo recibí, no es mío, soy deudor, y ay de mí si no predicara, ay de mí. Así como ha sido poder de Dios para cambiarme a mí, yo sé que también puede cambiar a otros. Entonces no debemos ser egoístas en esa línea, ¿no? Amén, hermanos, no nos avergoncemos de eso. Cada uno de nosotros hemos sido comisionados para lo que el Señor dijo, ¿no? Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones y bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Es algo que no para. Entonces una de las responsabilidades que tenemos es esa, de poder llevar la palabra de Dios. Recuerde que el Señor nos usa a nosotros, ¿no? Como dice por ahí, que Él usa la vida de cada uno de nosotros, ¿para qué? Para hacer manifiesto el olor de su conocimiento. Entonces nosotros somos vasijas en las cuales el perfume de Dios ha sido depositado, pero es una responsabilidad nuestra que nosotros lo podamos esparcir, hermanos. Amén. ¿De qué le sirve a uno tener un perfume ahí tapado y nunca lo destapa? ¿Para qué? Hay que destaparlo, hay que echárselo, hay que lucirlo. ¿Amén o no? Entonces el Señor nos usa para eso, hermanos. ¿Estamos o no? Bien, entonces esa es otra cosa a la que tenemos que responder. La palabra que ha sido depositada en nosotros, el evangelio, que nosotros le demos el uso que es. No nos avergoncemos del evangelio. Y hay otra cosa que tenemos que dar cuentas, que tiene que ver con los dones y los talentos. Eso es algo que yo me acuerdo, hago un paréntesis, aquí alguna vez una muchacha que cantaba aquí en la iglesia, ella cantaba muy bonito.
Y no sé si se acuerdan que ella decía, pastor, es que no me ponen a cantar. Y dice, sí, pues es que antes éramos como, ¿cuántos eran? Éramos como 10 aquí, digo eran como 10 que cantaban. Entonces había que turnarse y decía, pastor, es que no me ponen a cantar y a mí me preocupa porque Dios me va a pedir cuentas por el don que me dio. Digo, pues sí, pues entonces allí en la cocina hay cosas que hacer. La escuelita no tiene profesores. Ese es otro paréntesis, ¿eh? Si usted tiene ese don con los niños también, pues ahí hay muchas cosas que hacer en el reino de Dios. La mies es mucha, dice, y los obreros poco. Entonces, eso de los dones, cada uno de nosotros tiene un don. Pero no voy a decir que el marido ahí, yo tengo a don Pedro. No, estoy hablando de los dones, estoy hablando de dones espirituales. Estoy hablando, algunos le llaman talento y todo eso. Entonces nosotros, cada uno tiene al menos un don. Lo que pasa es que uno muchas veces no averigua cuál es el don que tiene. Por ahí hay un test que uno hace, de uno comienza a llenar, sí, no, y al final te dice, bueno, tus dones son estos. Es a modo de prueba, ¿no? Pero la única forma de uno saber cuál es el don que realmente uno tiene es cuando uno se mete de lleno al servicio y uno dice, wow, Dios me usa para esto, o Dios me usa para aquello, ¿no? Entonces, ¿qué es un don? Vean, los dones espirituales son habilidades especiales que Dios nos ha dado, son capacitaciones del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué son los dones? Para el crecimiento de la iglesia. Para eso son los dones, no es para nada personal. Para lo personal, ¿sabe qué está? Los frutos del Espíritu, eso sí es personal. Pero los dones espirituales son para el crecimiento de la iglesia. Entonces los dones son capacitaciones, ¿no? Y como les decía, todos tenemos al menos un don. Dice en 1 Corintios 12, dice, el Espíritu Santo distribuye los dones según Él quiere. Todo esto hace uno mismo y un único Espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina, ¿no? Entonces los dones, les voy a leer rápidamente porque no es la prédica, pero por ejemplo en 1 Corintios 12, 7, nada más voy a ir allá un momentito. 1 Corintios 12, 7, mire, hay un primer grupo de dones para que usted vaya viendo que eso no es que los dones son nada más esos 4 o 5 que usted conoce. 1 Corintios 12, 7 habla de los dones que le llaman dones de manifestación. Dice la palabra de Dios, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Eso, ahí mencionamos varios dones que son los dones que se conocen como de manifestación. Entonces, hay un grupo de dones. Ahora usted dirá, pastor, ¿entonces yo puedo tener alguno de esos? Puede ser, si es que no lo has descubierto. Ahora, si usted me dice que usted habla en lengua, acuerde de todo lo que hemos hablado en lengua, ¿no? El hablar en lengua, si no hay intérprete, no sirve. Entonces, porque es para crecimiento de la iglesia. Ahora, en Efesios 4:11 hay otro grupo de dones. Efesios 4:11, que son los dones ministeriales. Porque dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esos son los 5 dones ministeriales ya. Esos son para ministerios, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, entonces si hay apóstoles, ya acuerde que un apóstol es el enviado, aquel que abre obras, el que levanta una iglesia, esos son apóstoles. Profetas, los que llevan la palabra de Dios, los que predican, es una especie de profecía. Evangelistas, ya sabemos que es el evangelizar. Los pastores ya sabemos qué son, y los maestros, hay gente que se dedica exclusivamente porque son maestros de la palabra, a instruir, a enseñar, a discernir de pronto de lo que está aquí revelado en medio de la palabra. Entonces esos son dones ministeriales, amén. Hay otro grupo de dones que está en Romanos 12:6, que esos son los dones motivacionales. Romanos 12:6, dones motivacionales, dice la palabra, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice, úsese conforme en la medida de la fe. Mire, quería detenerme ahí, porque dice la palabra que el que tenga en medio de estos dones el don de profecía, que lo use conforme a la medida de su fe. ¿Qué es el don de profecía? ¿Se acuerdan lo que le acabé de decir ahorita? ¿Qué es profetizar? En estos tiempos, ¿qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios, amén. Entonces dice, el que tenga el don de profecía, el que tenga el don de predicar la palabra, pues úselo conforme en la medida de su fe. ¿Qué es la fe? El conocimiento. Entonces, yo lo único que yo puedo predicar, ¿qué es?
lo que yo conozco. Yo no puedo predicar lo que no sé, entonces tengo que usarlo en la medida de lo que yo conozco. ¿Para qué me voy a poner aquí a predicar lo que no conozco? Entonces, el de profecía úselo conforme en la medida de su fe, ¿no? Sigamos. Versículo 7 dice, o si de servicio en servir. El que enseña, pues en la enseñanza. El que exhorta, pues en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, que sea solícito, con solicitud. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Mire, ahí hay varios dones que son dones que le llaman motivacionales. Entonces, mire, les hablé de 3 grupos de dones. Hay muchos dones. Ahora, esos son los, ahora se dirá, pastor, y esos son solo, hay muchos más. Pero dones, toda capacitación espiritual que Dios nos da, ¿para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Entonces, todos tenemos al menos uno. Tenemos que descubrirlo, hermano, ¿por qué? Porque va a llegar un momento en que vamos a tener que dar cuenta a Dios por los dones que nos ha dado. Cada uno dará cuenta a Dios por eso, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, así como en lo natural, que les dije ahorita, que a los gobiernos se les pide cuenta y en las empresas se les pide cuenta, en lo espiritual también nos van a pedir cuenta. Mire, ya que puse ese paralelo de las empresas, bueno, la mayoría hemos trabajado, ¿sí? ¿Qué? Ah, que si un don es igual al talento. Esa es la pregunta que ensayamos, ¿no? O sea, los dones son dones espirituales, amén, son capacitaciones espirituales. Los talentos muchas veces son capacidades que una persona tiene de hacer algo bien. Entonces hay gente que es talentosa en la música, pero no necesariamente es un don de Dios. ¿Por qué? Porque usa ese talento en el mundo, ¿me entiende? Entonces un talento es esa capacidad de hacer algo bien, de que yo tengo cierta virtud para ejecutar una cosa de una manera correcta, pero un don es porque está puesto al servicio ¿de quién? De Dios, de la iglesia, para crecimiento de la iglesia. ¿Qué pasa, ahorita? Ah, bueno, ¿por qué le llama talento? Porque es algo valioso, ¿no? ¿De acuerdo cuando decía, a este le dio 3 talentos, un talento, creo que por ahí leía que un talento hoy en día podría costar, no me acuerdo cuánto valía, pero algo así, o sea, tiene su costo, ¿no? Un talento, eran monedas, obviamente, pero hablemos de talentos como capacidades de hacer las cosas, ¿no? Entonces, les decía que así como en las empresas se piden cuenta que uno cuando una empresa le hacen cada año le hacen a uno una evaluación de desempeño, no sé si han visto que uno pasa un año y uno lo sientan ahí y dice, bueno, vamos a revisar a ver cómo le fue, ¿eh? Esto era lo que la empresa, esto era lo que yo quería que hicieras, vamos a ver si lo hiciste o no lo hiciste, y dependiendo si uno lo hizo excelente, bueno, regular, malo, al final uno tiene una calificación y dice, ese empleado es regulo. No, es bueno, ese empleado está bien, o sea, tiene un desempeño satisfactorio, pasó el examen. Entonces sí, pero todo depende de la expectativa, de lo que uno iba a hacer. Entonces hay expectativas, es muy importante que nosotros sepamos cuáles son las expectativas que Dios tiene para nosotros, porque Dios es un Dios justo, acuérdese, la justicia de Dios, ¿en qué depende la justicia de Dios? ¿En qué se mide? En que Dios no te va a regalar nada, pero tampoco te va a quitar nada. Entonces está muy claro en la palabra qué es lo que Dios anhela de nosotros. Hay muchos versículos que nos hablan. Acuerda, por allá hay un versículo que dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Será que con holocaustos, con sacrificios? El Señor dijo, no, yo no quiero nada de eso. Yo lo que quiero es que ames misericordia, que hagas justicia, una cantidad de cosas, ¿no? Pero vamos a leer un pasaje donde hay, a recordarles, porque eso lo vimos creo que hay algún tiempo, algunas de las cosas que Dios anhela de nosotros, Colosenses 1:9, vamos a Colosenses 1:9, para que vayamos cerrando ahí, ya antes de que vengan los chicos. Colosenses 1:9, hermanos. ¿Estamos, hermanos? Bien, dice la palabra en Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire, esa es la gran preocupación de Pablo por la iglesia, ¿no? Las oraciones de Pablo por la iglesia no eran en la línea de que yo anhelo que todo el mundo tenga carro, que compren otro edificio. Esa no era la oración de Pablo por la iglesia. La oración de Pablo era en línea a esto que está diciendo aquí. Dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué? Llenos del conocimiento de su bondad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, es una de las primeras cosas que el Señor nos va a pedir cuentas, ¿no? Mira, yo quería que tú anduvieras como es digno de un hijo mío, agradándome en todo. Vamos a ver si lo hiciste o no lo hiciste. Para agradar a Dios, ¿qué necesitamos, hermanos? ¿Qué necesitamos para agradar a Dios? ¿Ah? Con un versículo, dígamelo. ¿Qué necesitamos para agradar a Dios? Es más, me lo pueden decir con una palabra que es la más corta de la Biblia. Fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para agradar a Dios, ¿qué necesitamos? Fe. Ahora, ¿qué necesitamos para tener fe? Pues de todo, ¿ah? Conocimiento, conocerlo a Él. Bueno, la fe encierra tanto. La fe es la palabra más pequeña de la Biblia, pero es sobre la que gira todo. ¿Amén o no? Porque el fin de la fe, ¿cuál es? La salvación. Entonces, es una de las primeras cosas que el Señor nos va a demandar. Yo esperaba que tú anduvieras como es digno de un hijo mío. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Hemos sido buenos administradores de eso o no? Bueno, es lo primero. Después dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿De qué más tenemos que dar cuentas? De que hayamos sido personas que dimos frutos. Para eso estamos aquí. Recuerde desde el principio, desde cuando Dios creó a Adán y Eva. Multiplíquense, ¿y qué más? Y fructifiquen. O sea, den fruto, tenemos que dar frutos. Los primeros frutos, ¿cuáles son? Los que son dignos de arrepentimiento. Y después tenemos que, si decimos que caminamos en el Espíritu, tenemos que reflejarlo por medio de los frutos del Espíritu: benignidad, paz, gozo, templanza, todo eso. Amén. Un árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado al fuego. Amén. Esta higuera no da fruto, ¿qué hago? Está ocupando un espacio ahí. Quitémosla para sembrar otra que dé fruto. Amén o no. Ahora, obviamente el Señor, en medio llamado a misericordia, dice, no, esperemos, le démosle un añito mientras yo la riego, la podo, le echo abono, pero dentro de un año, si no da fruto, cortémosla. Entonces tenemos que dar fruto, y no cualquier fruto, sino fruto de toda buena obra. Y después dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Es algo lo que tenemos que dar cuenta. ¿Hemos crecido o no hemos crecido? ¿O nos hemos mantenido ahí como niños espirituales todo el tiempo, desde que nacimos? Hay que crecer, hermanos. Eso es algo que nos va a demandar, porque el Señor nos ha dado la palabra. Dice la palabra que al más simple lo hace sabio. Aquí, Él dice en Proverbios 1:22, sos simples. ¿Hasta cuándo van a amar la simpleza? Si ahí está la sabiduría. Y si no la entiendes, si quieres más sabiduría, ¿qué tienes que hacer? Pídesela a Dios. Amén. Hay que crecer. Entonces eso es algo que se nos va a demandar. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. También se nos va a pedir cuenta de qué tan pacientes hemos sido, hermanos, porque la paciencia se necesita para alcanzar la salvación. No podemos perder la paciencia y ser longánimes. ¿Se acuerda de lo que era una persona longánime? La longanimidad, ¿se acuerda qué eran o no? Es esa capacidad de soportar la prueba sin quejarse. Eso es ser longánime. Nosotros tenemos esa capacidad, por eso, pero para hacer eso necesitamos fe, tener certeza de lo que nos espera. Como Pablo, a mí no me importa si tengo o no tengo, yo me gozo en todo. Amén. Por eso es que les decía al principio, y para eso hay que ser ¿qué? Agradecido. Si no somos agradecidos no vamos a ser longánimes, jamás. Entonces tenemos que tener longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, ser personas agradecidas, que demos gracias en todo, tengamos o no tengamos. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de ser agradecidos con Dios también? Cuando uno recuerda de dónde Dios lo ha sacado. Eso es clave. Si nosotros siempre tenemos presente de dónde Dios nos ha sacado, vamos a ser personas agradecidas. Y en la medida en que seamos personas agradecidas, vamos a valorar lo que Dios ha depositado en nosotros y lo vamos a cuidar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Retén lo que tienes, dice el Señor, retén todo lo que te he dado. No lo malgastes, no lo descuides. ¿Amén o no? ¿Estamos, hermanos? Bien, ya para cerrar, nada más quería cerrar con este versículo que está en Eclesiastés capítulo 12. De todo lo que les he hablado antes del video, después del video, quería tomar estas palabras de Salomón, cuando él dijo, escribió el libro de Eclesiastés y todo, y comenzó a hablar. Eclesiastés es un libro que tiene tantas enseñanzas y tantos consejos. Desafortunadamente muchos de ellos no se aplicaron a Salomón. Él mismo los escribió, pero no aplican a él. Pero al final él dijo, el final de todo discurso, ¿se acuerdan? Dice,
Al fin de todo discurso oído es este. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre y de la mujer, ¿no? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Ojo, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. No crea que las cosas que nadie te vio, que nadie se dio cuenta, Dios no sabe. Dios lo sabe, amén. Toda obra será traída a juicio junto con toda cosa encubierta, lo que se vio y lo que no se vio. Dice, sea buena o sea mala, ¿no? Entonces todas las cosas, Dios lo sabe todo, amén, hermanos. ¿A dónde huiremos de su presencia? A ningún lado. Él lo sabe todo, Él escudriña hasta lo más profundo. Así es que tarde que temprano vamos a pasar al tribunal a dar cuentas, a ver si somos hallados bien de peso o no. Estamos hablando de peso espiritual, ¿no? Para que no se sientan tranquilos algunos, incluyéndome. Estamos hablando de peso espiritual. Entonces vamos a ser pesados ahí y ojalá no seamos hallados faltos de peso, sino que el Señor diga, como buenos mayordomos, como buenos siervos, diga, siervo fiel, ¿no? Mayordomo fiel, administrador fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vente para acá, ¿a qué? A gozar con tu Señor. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado hoy de compartir esto, que a lo mejor lo hemos oído, lo hemos escuchado, pero siempre es un llamado a meditar, en que vamos a tener que dar cuentas. Somos responsables de todo, aunque nada sea nuestro, pero Dios lo ha depositado por algo en la vida nuestra, en nuestras manos, porque sabe que nosotros tenemos la capacidad de poder responder a ese compromiso. Así es que te damos gracias, Dios, por esa confianza, Señor, por tenernos en tu equipo de trabajo, Señor, por ser colaboradores tuyos. Eso sí, somos conscientes, Señor, de que así como a veces decimos, es que tengo abogado, ese abogado algún día va a ser mi juez. Entonces lo tengo que tener bien claro. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado y por tu palabra, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar, o ahí en el video, donde usted ha entendido hoy que, no, pues ¿qué administrador vas a ser si nunca, ni siquiera estás en la planilla? Vea, cuando una empresa escoge su gerente, su administrador, es gente que en algún momento empezó, algunos han empezado bien de abajo, ¿no? Ya han empezado a subir, se han ganado la confianza, han adquirido el conocimiento, han reconocido su dependencia, entonces se les da un puesto de mando, pero han empezado de abajo, ¿no? O por lo menos tienen su experiencia en otro lado, ¿no? Pero si, por ejemplo, haciendo esa analogía, en el historial laboral o en los antecedentes del reino de Dios ni siquiera aparece usted porque nunca se ha registrado, o sea, nunca has nacido de nuevo, nunca se ha dado el lujo de que te anoten en el libro de la vida, aunque sea por primera vez. Entonces no puedes aspirar a ser un mayordomo, a tener cierta responsabilidad mientras no te prepares, ¿no? ¿Y sabe cómo empieza la preparación? Naciendo de nuevo, metiéndose en la palabra a conocer qué es lo que se está depositando en nuestra vida y cuál es la magnitud de la responsabilidad que adquirimos al entregarle nuestra vida al Señor. Obviamente hay beneficios, hay sacrificios, pero nunca van a haber cosas malas porque el bien del hombre está en Dios. El bien de la mujer está en Dios. Lo que pasa es que hay muchos que se resisten realmente a darle la oportunidad a que Dios pueda operar en la vida de cada uno. Así es que si es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia, hoy en el video, que hoy quieres entregarle tu vida a Cristo y que quieres empezar ese proceso para algún día, tú puedas decir, wow, soy mayordomo, soy administrador, tengo que dar cuentas, pero me voy a esforzar para que mis cuentas sean en verde, no sean en rojo. Puedes empezar por el nuevo nacimiento, entregándole tu vida al Señor. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente ni siquiera tengo ningún nivel de responsabilidad, nada, absolutamente nada, porque ni siquiera te conozco, ni siquiera me conoces, porque he vivido una vida apartada de ti, Señor. No he querido nada contigo y por eso hoy estoy viviendo como vivo, sufriendo y haciendo sufrir, Señor, una vida de desgracia, una vida de miseria, no solo económica, sino espiritual, Señor, alejando a la gente que me ama con las cosas que hago, pero hoy no más, Señor, hoy clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, pidiendo, clamando para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado y que a partir de hoy yo pueda ser una nueva criatura, Señor.
Y que esa nueva criatura, capacitada por tu Santo Espíritu, pueda poder buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que si te busco te voy a encontrar ahí, te voy a conocer, vamos a comenzar a caminar juntos. Voy a empezar a hacer por ti cosas que nunca me imaginé. Y sé que tú también empezarás a hacer en mi vida cosas que siempre he anhelado, pero que nunca te he dado la oportunidad, Señor. Así es que bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle como siempre hacemos. Es un paso importantísimo, es algo que puede marcar tu vida, y no solamente tu vida aquí en lo terrenal, sino en lo espiritual, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos, 10 de la mañana, aquí toda la iglesia a las 10 de la mañana, eso sí, 87725957 es mi número para que me escriba, me llame y podemos registrarlo en la lista, porque es parte de los requisitos que ya tenemos que entregar en el Ministerio de Salud y todo eso. Así es que estaremos complacidos, sería una bendición si usted puede acompañarnos un domingo de estos. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.